Dios les bendiga. En este video hablaré sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro número 66 de la Biblia. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos, y para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos. Tiene 22 capítulos. El autor del libro de Apocalipsis es Juan. El libro de Apocalipsis tiene el siguiente esquema de contenido. La revelación de Jesucristo, que abarca desde el capítulo 1 versículo 1 al capítulo 1 versículo 3. Salutaciones a las 7 iglesias, que abarca desde el capítulo 1 versículo 4 al capítulo 1 versículo 8. Una visión del Hijo del Hombre, que abarca desde el capítulo 1 versículo 9 al capítulo 1 versículo 20. Mensaje a las 7 iglesias, que abarca desde el capítulo 2 versículo 1 al capítulo 3 versículo 22. La adoración celestial, que abarca desde el capítulo 4 versículo 1 al capítulo 4 versículo 11. El rollo y el cordero, que abarca desde el capítulo 5 versículo 1 al capítulo 5 versículo 14. Los sellos, que abarca desde el capítulo 6 versículo 1 al capítulo 6 versículo 17. Los 144,000 sellados, que abarca desde el capítulo 7 versículo 1 al capítulo 7 versículo 8. La multitud vestidas de ropas blancas, que abarca desde el capítulo 7 versículo 9 al capítulo 7 versículo 17. El séptimo sello, que abarca desde el capítulo 8 versículo 1 al capítulo 8 versículo 5. Las trompetas, que abarca desde el capítulo 8 versículo 6 al capítulo 9 versículo 21. El ángel con el librito, que abarca desde el capítulo 10 versículo 1 al capítulo 10 versículo 11. Los dos testigos, que abarca desde el capítulo 11 versículo 1 al capítulo 11 versículo 19. La mujer y el dragón, que abarca desde el capítulo 12 versículo 1 al capítulo 12 versículo 17. Las dos bestias, que abarca desde el capítulo 13 versículo 1 al capítulo 13 versículo 18. El cántico de los 144,000, que abarca desde el capítulo 14 versículo 1 al capítulo 14 versículo 20. Los ángeles con las 7 postreras plagas, que abarca desde el capítulo 15 versículo 1 al capítulo 15 versículo 8. Las copas de ira, que abarca desde el capítulo 16 versículo 1 al capítulo 16 versículo 21. Condenación de la gran ramera, que abarca desde el capítulo 17 versículo 1 al capítulo 17 versículo 18. La caída de Babilonia, que abarca desde el capítulo 18 versículo 1 al capítulo 18 versículo 24. Alabanzas en el cielo, que abarca desde el capítulo 19 versículo 1 al capítulo 19 versículo 21. Los 1000 años, que abarca desde el capítulo 20 versículo 1 al capítulo 20 versículo 15. Cielo nuevo y tierra nueva, que abarca desde el capítulo 21 versículo 1 al capítulo 21 versículo 8. La nueva Jerusalén, que abarca desde el capítulo 21 versículo 9 al capítulo 22 versículo 5. La venida de Cristo está cerca, que abarca desde el capítulo 22 versículo 6 al capítulo 22 versículo 21.